pero si muevo la cámara un poquito, ustedes van a poder ver, ojalá puedan ver, la humareda que todavía hay en la ciudad de Quito, en el sector de la Floresta, como consecuencia del incendio forestal de enero. El ambiente es irrespirable, de verdad es irrespirable, y mientras todo esto está descompuesto, Franco, o sea, hay una sensación de casi un fatalismo irremediable en el país. También vemos una ausencia total de una vocación de conductor por parte del presidente Noboa. Ayer, por ejemplo, se anunciaba que en medio del desmadre de la ciudad, 5 de la tarde, la ministra Manzano anunció que los cortes de Quito no iban a ser, no se iban a revisar los cortes de luz en Quito. 6 de la tarde se fue la luz en el sector crítico porque estaba bloqueada la salida a Cumbaya de la zona de la Floresta y la Vicentina. O sea, les valió madres. Después, claro, supongo yo que alguien les dijo, vean, habíamos dicho que no se cortaba la luz y dijeron que por un tema de seguridad se habían apagado las instalaciones de redistribución de la Floresta y la Vicentina. Pero todo esto, Frank, lo que nos permite reflexionar es que esto es un país, una tierra de nadie, es un país absolutamente loco. Ayer en medio del incendio, en redes sociales, le estaban echando la culpa al alcalde por supuestamente el correísmo haber provocado el incendio para sacar a Glass de la cárcel. Por Dios, pero eso ya es irracional, pues ya tienes que tener ni una neurona. Y por otra parte, había gente que decía que no, que son los mismos tipos de la extrema derecha que provocan el incendio. Oye, compadre, a ver, primero ayudemos a apagar el incendio. Primero evitemos la contaminación de la ciudad y a la par que la policía investigue a quién es el pirómano y lo ubique. Pero incluso en esto, Frank, se desató una pelea política irracional, tonta. Y más allá de Entonces, en las, ese contexto de falta de liderazgo, de enfrentamiento político totalmente fratricida, tienes, súmale a eso, que tienes un silencio de los candidatos presidenciales en todo sentido brutal. Y si acaso hablan, son tan irrelevantes, Frank, si acaso hablan, son tan irrelevantes que ni siquiera causa la menor consecuencia a su propia opinión. Es decir, estamos hablando de que son candidatos o que están mudos o que sus palabras son tan secas que no tienen relevancia. y más allá de las fake news o de las teorías también que se han implantado detrás de los incendios que a todas luces son provocados, porque no es que el sol vaya a ocasionarlos de esta manera. Ramiro, ¿cómo analizar y justo revisaba el tema de las cifras de la Secretaría de Gestión de Riesgos, cómo ha ido reduciéndose su presupuesto de manera exorbitante en estos últimos años y en especial en el último año? Si lo podemos proyectar, el gobierno de Daniel Noboa le redujo a la mitad el presupuesto inicial de la Secretaría General de Gestión de Riesgos. Y también podemos apreciar que, por ejemplo, la Secretaría de Gestión de Riesgos tenía un presupuesto inicial de 46,12 millones para 2024. Sin embargo, ese monto cayó a 23,48 millones si se toma en cuenta el presupuesto codificado, cerca de un 50%. Ramiro, estamos hablando de en medio de un estiaje, en medio de fuertes olas de calor. ¿Cómo comprender que el gobierno de Daniel Noboa reduzca aún más el presupuesto de la Secretaría de Gestión de Riesgos? Y eso en números formales, Frank, porque habrá que ver cuánto de ese presupuesto reducido esté ejecutado. También. Yo te diría que aún a finales de septiembre del 2000
24, no habrán ejecutado el 50% del presupuesto, lo que te pone aún más grave la situación. Porque el problema de Novoa es que puso y pone para contentar, llamémosle así, a la Asamblea y al país unas cifras en el presupuesto general del Estado, pero hay tal sequedad en el envío de fondos de finanzas y tanto miedo, además de los funcionarios, a hacer efectivo el Plan Nacional de Inversión, que terminan ejecutando el presupuesto al final del año a un 55%, a un 55%. Y incluso en menos. particular en la Secretaría de Riesgos, donde en un país muy expuesto a los riesgos, en un país además muy frágil, ¿no? O sea, el incendio de ayer en Quito te demuestra cuán frágil es la seguridad en el Ecuador, cuán necesario es la prevención, el tener planes de contingencia para poder evacuar, y eso no existe. Entonces, el problema de Novoa es un problema de, como te digo, un, un estado que en el fondo, tú puedes pensar, no solamente del gobierno de Noboa, sino del de Lasso y de Moreno, que si no hay presidente no pasa nada. O sea, es tan anárquica la conducción del Estado, cada uno hace lo que buenamente puede, que si Noboa no está aquí en este momento, no pasa nada. O sea, el tipo es innecesario, entre comillas, es irrelevante, entre comillas, es inoperante, entre comillas, y esto se demuestra ante el hecho evidente de que, producido una catástrofe o una emergencia, son los ministros los que tratan de alguna manera cubrir el espacio de gobernanza que necesita un momento de crisis, pero que no se hacen caso ni entre ellos. Es decir, para eso te pongo el ejemplo del tema de la ministra Manzano y del tema de la suspensión de los cortes de energía eléctrica. Estás escuchando sirenas de bomberos en este momento, lo cual quiere decir que probablemente el incendio no solamente no se controló, sino que se agravó. Pero la directriz, la política pública, la conducción del Estado, en los últimos 3 gobiernos no existe. En consecuencia, tienes servicios públicos destrozados, hospitales públicos que no están en condiciones de recibir, si llegara, por ejemplo, a complicarse el tema del incendio y necesitaras evacuar heridos hacia hospitales públicos, no tienes ambulancias. Si necesitaras albergues, no tienes. Ayer mucha gente en Bellavista Alto pedía ser evacuada. ¿A dónde le llevabas? Cerca de 100 familias, ¿no? Exactamente. Entonces, el tema aquí es, pero a donde quiero llegar es, con Novoa o sin Novoa, sientes un vacío total. Es decir, Novoa estando en el Ecuador Es como no es haber. vacío. Es como que no estuviera, exacto. Estando en el Ecuador es un vacío y estando fuera del Ecuador no pasa nada. Pero esto no puede continuar porque es el gobierno central, la administración pública, la que debe tener la idea clara, el desarrollo de políticas de prevención, de políticas de seguridad, y no podemos seguir así. No, te repito, si ayer el incendio llegaba a afectar a personas que necesitaban hospitalización, no podías. Sencillamente no podías. ¿Qué mensaje le da Daniel Noboa después de haber anunciado 8 horas de apagones que iban a ser nocturnas? Y luego ya se tomó la decisión adecuada, creo yo. No sé qué tan viable era que la Secretaría General de Comunicación, que no tiene conocimiento alguno del tema eléctrico, haya anunciado los apagones nocturnos y encima por mantenimiento. Uno dice, bueno, ya al Ecuador le quieren engañar con cualquier cosa, pero ya se dieron por lo menos el tema del estiaje, ya reconocieron que el problema es la generación, no la transmisión. Pero ¿qué mensaje le da que después de haber anunciado eso, Noboa diga, bueno, me voy a Estados Unidos nuevamente, porque ya estuvo hace algunas semanas, y ahora él dice que va a regresar para afrontar el tema de los incendios? Sin embargo, ya vemos que la mayoría de los incendios parece que han sido controlados y la mayoría esperemos que ya logren ya acabarse. Ramiro.
Mira, Frank, el tema de Novoa es que es un tipo que, como todo su gabinete, no tiene no tiene trabajo en territorio. Tu entrevistador anterior, refiriéndose a otro problema, tu entrevistado anterior, perdón, refiriéndose a otro problema, decía, la fiscal no viene a territorio, ¿recuerdas? Claro. Y creo que hay algún problema en Pastaza. Lo mismo es en cualquier cosa, mi querido Frank. Si el presidente y el gabinete no van a territorio, no supervisan los trabajos de ejecución de la obra pública, de mantenimiento de la obra pública, de prestación de los servicios públicos, van a tener la visión que les cuentan sus publicistas de lo que quieren ellos escuchar. Entonces es un presidente que cree que hay un país que está funcionando bien porque él no sale de Carondelet, sino hacia el exterior. Vive en una burbuja. Exacto. Pero es una burbuja que además, digamos que está bastante bien elaborada, porque la burbuja es su entorno, su gabinete, los medios de comunicación corporativos. Ayer me reía porque en medio de todo este desastre, alguien publicaba en primicias, es que han hecho la central hidroeléctrica de Coca-Cola Sinclair en un sitio donde no debían hacer. O sea, ya estamos desvariando, pero hay todo un blindaje mediático de medios corporativos que siguen siendo desde luego masivos, que terminan replicando la imagen en el espejo que quiere ver Novoa. Por eso se va, pues. Y por eso es que además el gobierno no tiene gobernanza. ¿Qué es esto? O sea, el ejercicio real del control de las calles. Y entonces, ayer, vuelvo al tema de ayer, por lo patético, por lo terrible, por lo impresionante, por lo patético, eh, el, en el Centro Unificado de Mando, el alcalde de Quito hacía lo que podía, pero, y creo que estaba la señora, esta ministra del Interior, el ministro de Gobierno, pero oye, en un caso de esos lo que necesitas son directrices claras del presidente de la República, y eso no hubo. Ahora dice que va a venir, no, que venga o no venga, como sea, no importa. El tema aquí es que no podemos seguir, Frank. No, el país no puede seguir así, en medio de un naufragio, sin presidente o presidenta que tome las decisiones adecuadas. Y de lo que veo en los candidatos, en todos, hay o silencio o irrelevancia frente a esta terrible crisis. Con referencia a los apagones, Ramiro, tomando en consideración dos factores que me parecen relevantes, porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir los errores del pasado. Y ahora parece que estuviéramos repitiendo los errores del pasado. ¿Cómo comprender que de 2006 a 2017 se haya casi duplicado la capacidad de generación de energía eléctrica? De 3.900 llegamos a casi 8.000 megavatios de generación de energía eléctrica. Sin embargo, desde el 2017 hasta la fecha, en vez de aumentar la capacidad, 2018 más o menos fue los últimos proyectos hidroeléctricos, desde el 2018-2019 hasta acá, no se haya invertido un solo dólar y encima no se haya hecho los mantenimientos que nos han limitado la capacidad de generación en las termoeléctricas, que pasamos a tener casi unas 3/4 partes con referencia al 2018. ¿Cómo comprender eso, Ramiro? Porque no les importa, pues. Porque la finalidad del gobierno es tener dinero en caja para poder pagar la deuda. Y los tenedores de los bonos ecuatorianos son básicamente las élites ecuatorianas, que son totalmente especulatorias, eh, parasitarias, vagas, ineficientes, viven robándole al Estado y tratando de sacarle algo al Estado. Entonces esas élites que compraron bonos en el gobierno de Lazo, eh, y que hoy este año decía un analista económico, Marco Flores, hay que hacer pagos por cerca de 8.000 millones de dólares en deuda contraída desde el gobierno de Moreno, ojo, Claro. porque les interesa a los tenedores de los bonos que son ecuatorianos, son las élites ecuatorianas, que les paguen
y hacer el gran negocio de haber comprado un bono al 30% y venderlo al 75%, cobrarlo al 100%, y no les interesa para nada el pueblo ecuatoriano. Entonces, durante estos años lo que han hecho es privilegiar reservas internacionales, privilegiar el pago de la deuda y dejar de lado la inversión en los servicios públicos, que no se componen solos, pues que no se dan mantenimiento solos. Claro. Como te digo, esta señora medio irracional que escribía en Primicias decía, es que han construido la represa Coca-Cola en un sitio que no debían. Entonces, ¿dónde le pongo? Pues, ¿qué tengo que poner en la puerta de la casa de la señora o donde la señora quiere? Cuando la represa funcionaba bien, pero hay que dar como a cualquier otra cosa mantenimiento. Pero Y si en, usted no da mantenimiento a nada y privilegia el pago de la deuda, entonces los ecuatorianos ya podemos irnos muriendo de uno en uno, que al gobierno no le va a importar. y en tiempo real, si producción, podemos colocar lo que está produciendo precisamente actualmente Coca-Cola Sinclair, podemos ver que tenemos el 50% de generación de energía eléctrica a nivel nacional está siendo producida por precisamente Coca-Cola Sinclair. Ramiro, ¿qué habría hecho el Ecuador? ¿Qué habría hecho Guillermo Lasso también cuando tuvo los primeros indicios de los problemas de los apagones y de la crisis de energía eléctrica? ¿Y qué hubiese hecho actualmente Daniel Noboa si no se hubiese construido Coca-Cola Sinclair? Si lo podemos proyectar sería muy bueno. Ahí está, 50% de generación que tiene actualmente Coca-Cola Sinclair, obra de la Revolución Ciudadana tan criticada, pero ahí están las cifras, perfecto. Podemos verlo ahí, el último espacio de la CENACE está 50% de generación de Coca-Cola Sinclair. Ramiro. Mira, mi querido Frank, cuando se proyectó Coca-Cola Sinclair, yo no soy experto en el tema eléctrico, pero lo que sí te puedo decir, pues sí me gusta mucho la historia. Y justo estaba leyendo yo el informe a la Nación del doctor Carlos Julio Arosemena Monroy del año 1962, es decir, de un país pre-petrolero. Claro. No había petróleo, 1962. En el informe a la Nación de ese año, Carlos Julio decía, oye, el Ecuador tiene un problema terrible de generación eléctrica y ojalá podamos construir Paute, Claro. ojalá podamos construir Masar. Entonces, la ubicación de las hidroeléctricas en el Ecuador es algo que se viene discutiendo desde los 60, antes de que yo naciera, Frank, para que te vayas haciendo idea de la barbaridad. Entonces, logramos tener petróleo, construimos Paute, pero no pudimos construir Masar. Luego construimos Masar, que es la represa que sirve, digamos, de aguantadero al agua para que cuando Paute tiene estiaje, pero necesitábamos construir otra. Y entonces todo esto que es interconectado, además en función de la cuestión hídrica, ¿qué te dijo? Te dijo, a ver, haga Coca-Cola Sinclair. Tuvimos la liquidez cuando hubo el segundo boom petrolero y el gobierno de Correa construyó Coca-Cola Sinclair. Jodieron con Coca-Cola Sinclair, mi querido Frank, desde el día en que pusieron la primera piedra. Claro. Que no, que eso van a construir los chinos, que los chinos son unos hijos de su madre, que no, que eso es en zona volcánica, que no. Bueno, ¿dónde le voy a poner si el Ecuador está lleno de volcanes? Pero jodieron desde el primer día. Después construyeron la central y jodieron con el tema de es que no va a servir. No, ni siquiera es que no servía, es que no va a servir. Y ahí tienes ahora las cifras que estás proyectando. Si no tuvieras Coca-Cola Sinclair, esto sería realmente una cuestión más desastrosa de la que es. Pero te repito, no tienes que ser un genio. El Ecuador tuvo, el Ecuador tuvo una cosa que se llamaba el INERI, el Instituto Nacional de Recursos Hídricos. Tuvo una cosa que se llamaba el INECEL, el Instituto Nacional de Energía Eléctrica. Ellos planificaron, pero no tenían dinero. Entonces, no es que el correísmo hizo bien, tuvo liquidez, construyó, porque antes teníamos planificación, pero no teníamos liquidez para construir. Entonces, no es que el correísmo se inventó poner Coca-Cola Sinclair ahí porque era bonito o porque los chinos querían. No, ahí debía ponerse y punto. Ahí están las cifras. Pero al odiador, al florindo loco, no le vas a meter eso en la cabeza jamás. Pero ¿cómo comprender, antes de pasar al siguiente tema, cómo comprender que ahora que el país no tiene liquidez, hay unas cifras que
aún no le estremecen, cerca de 500 millones de dólares que ya le hemos pagado a Colombia por el tema de la importación de energía eléctrica. Y eso, si le seguimos sumando al tema de la barcaza turca de dudosa contratación, que son 115 millones, sumado a que le vamos a proveer como país el tema del combustible, que algunos técnicos me han dicho, tranquilamente se van a ir otros 100 millones de dólares, y así podemos seguir suma y suma. ¿Cómo comprender eso, Ramiro? En medio de una iliquidez total del Ecuador, que sigamos pagando cientos de millones que ya van a llegar a ser miles de millones en tema Bueno, a Colombia de tienes que energía comprar la eléctrica. energía porque no te queda otra alternativa. O Claro, sea, tienes que comprar la energía a Colombia. Y Colombia te pone el precio. O sea, Colombia no nos va a tener piedad. Pues para Colombia la energía es un negocio, se han sacado la madre para generar energía, han invertido en sus propios proyectos y tienen que venderte al precio que ellos quieran. claro. Y el pendejo que necesita, que es el ecuatoriano, tiene que decir, bueno, oiga, es de eso o la nada, entonces lo tomo o lo dejo. En el tema de la barcaza turca es impresentable la ilicitud con la que se hizo todo el proceso de que venga la barcaza de buena fe, que después le hagan el contrato, eso es una locura. Pero en la barcaza turca alguien está lucrando también, porque no es que los turcos nos mandaron la barcaza porque son íntimos amigos nuestros, eso es un negocio privado. Y eso supone que el gobierno ecuatoriano no hizo una mínima corrida financiera, es decir, ¿cuánto me cuesta mantener correctamente el sistema de hidroeléctricas ya construido para generar energía? ¿Y cuánto me cuesta en el momento de la crisis, si no he dado mantenimiento al sistema hidroeléctrico, el comprar al apuro energía a Colombia o verme obligado a traer barcazas? Esa corrida no se hizo porque eran unos ineptos y unos imbéciles, los ministros de Moreno, los ministros de Lazo, y son muy incompetentes los ministros de Novoa. En ese contexto, cuando ya viene la crisis, tienes que pagar el precio que te pidan, pues mi querido Frank. Y el tema, Ramiro, cuando una persona es acusada puede ser por acción o por omisión, y Contraloría ya ha señalado que desde el 2018-2019 no se ha cumplido con el plan de electrificación nacional que dejó la Revolución Ciudadana. Incluso uno quiere ingresar a ver el plan 2016-2025, ya no está. Y el plan 2018-2026 tampoco ya no está, porque le han cambiado con el actual plan, que es del 2024 al 2032. Simplemente para resumirles a quienes nos están viendo, le han pateado la pelota. O sea, los proyectos que iban a ser cumplidos en este año, en el 2018 se le aumentaron 1 o 2 años más, y en este nuevo plan de Daniel Noboa se extendió incluso hasta el año 2032. Pero Ramiro, ¿cómo se puede hacer en ese caso para ya señalar a los verdaderos responsables de esta crisis de energía eléctrica? ¿Pueden llegar a ser juzgados? ¿Pueden llegar a pagar en algún momento? ¿O no ha pasado Por lo nada en menos el la país y Contraloría seguimos? debería hacer una auditoría de gestión. Pelearon tanto para que les devuelvan la posibilidad de hacer auditoría de gestión, y esto es gestión pura, gestión pura. La Contraloría debería auditar la gestión de las autoridades eléctricas y desde luego también el tema de la contratación esta de la barcaza y demás. Es un tema de hacer control, de gestión, porque no te pueden mentir tan descaradamente, Franco. O sea, el gobierno de Noboa llegó a decir que la ministra Arboleda había dado una de las centrales hidroeléctricas. Después que el rey había basado intencionalmente la central hidroeléctrica de Masá. Después ahora ponen unos militares disfrazados de para decir que están ayudando en la generación eléctrica. Parece que tuvimos una intermitencia con la señal. Parece que tuvimos una pequeña intermitencia con la señal. Bueno, con los apagones aquí en estudios también hemos tenido intermitencias, así que amigas y amigos, no se desconecten. Perfecto, parece que ya retomamos. Nos quedamos con lo de los militares que ingresaron a las hidroeléctricas. Adelante. Disfrazados de militares. O sea, creen que te mandan militares
vestidos de militares para asegurar la provisión del servicio eléctrico y además para evitar Volvimos a cuando tener una caída con el internet, lastimosamente. No es la primera vez que nos pasa desde los apagones, esto ya es muy usual. Vamos a ver si retomamos la conexión. Parece que ya mejoró. Ahí estamos estables. Perfecto, producción me confirma que ya estamos estables. Adelante, nos quedamos justo nuevamente desde los militares que llegaron vestidos. Adelante, Ramiro. disfrazados de militares, para transmitir la falsa idea de que son los competentes para generar electricidad. O sea, estos niatos militares disfrazados de militares van a enseñarles a los técnicos expertos de Coca-Cola cómo manejar la hidroeléctrica. Y con una Y estos militares, capacitación, creo que es una capacitación de 2 semanas que dijo el gobierno. exacto. Y estos militares disfrazados de militares además van a crearte la falsa idea de que están cuidando que no se saboteen las hidroeléctricas. ¿Te das cuenta este discurso manipulador, mentiroso, al que se prestan además los militares? Al que se prestan los militares, que últimamente han puesto muy en tela de duda su competencia y su equipamiento. No te olvides tú que hay un incendio forestal en Loja, terrible, brutal, mayor que el de Quito, que tuvieron que llamar a la Fuerza Aérea del Perú para que les apagan el incendio. Entonces, mi querido Frank, esto es un tema de también el hecho de que el ecuatoriano está sometido a un bombardeo de falsa publicidad, de manipulación de información, y tiene que tratar de romper ese relato mentiroso para poder pedirles a las autoridades que rindan cuentas. ¿Y cómo comprender lo que dicen las autoridades, Ramiro? Ya nos sorprende, ¿no? Uno ya ve a veces hasta con humor estas declaraciones, pero ¿cómo comprender las declaraciones que dio Diana Jacome, asesora presidencial, cuando le preguntaron sobre las pérdidas millonarias que va a tener el país? Vamos a proyectarlo brevemente para escucharlo. Sí, producción, perfecto, ahí están las declaraciones. Adelante con el video. Ustedes mapeado la crisis económica que se viene. La Cámara de Comercio e Industrias ha dicho su presidenta María Paz Hervis, que al país le cuesta 25 millones de dólares al día los apagones. La Cámara de Comercio de Guayaquil ha dicho que son 12 millones de dólares por hora. Un concejal de Quito nos dijo que acá en la capital son 17 millones de dólares por hora de apagón. Se viene una crisis económica también. ¿Lo tienen mapeado? ¿Cómo lo van a manejar? Bueno, yo creo que ver el lado negativo de cada cosa asusta, y eso es lo que... Más allá de lo negativo, son los hechos, ¿no? A ver, los hechos son que estamos trabajando por el país. Los hechos son que hemos logrado obtener también resultados positivos, lograr también entregar becas a los ciudadanos, lograr que nuestra policía esté en territorio luchando contra el narcotráfico, luchando contra el crimen organizado, ver a nuestra policía comprometida con el país, eso nos llena de orgullos, porque antes teníamos un presidente encerrado en Carondelet y hoy tenemos un presidente que está en territorio trabajando por todos los ecuatorianos. Tiene muchísima razón, sí, pero yo voy al hecho de una crisis, pérdidas económicas. A ver, pérdidas. Tenemos un incremento en el impuesto a la renta, en el incremento de la recaudación. Ha sido importante, sin duda también una decisión difícil para el gobierno, el incremento del IVA, del porcentaje del IVA, pero eso también ha permitido incrementar las arcas fiscales para tomar acciones. Hemos entregado más de 100,000 becas a jóvenes. Esas acciones también son importantes. Pero el tomar acciones también de confianza internacional también es importante. ¿Qué pasaba? Venimos de una muerte cruzada. ¿Qué inversionista va a querer venir al país viendo un país donde no existe? Pero sin luz tampoco van a querer venir. A ver, pero si estamos tan negativos, imagínate. No es ser negativos, es ser realistas. Es ser realistas porque cuando tomamos decisiones, el trabajo que hacemos por el país. Venimos de un informe en el que ustedes deberían revisarlos y ver qué no se contrató durante esos años. Hidroeléctricas afectadas, hidroeléctricas que tienen también novedades, y eso hay que decirlo, pero también me alegra de que en este gobierno se toman decisiones como el Toachi Piletón, que empezará a funcionar, que estaba abandonado. ¿Por qué? Por los mismos temas de la vieja política. Entonces estamos tomando acciones importantes para el país, acciones también como entregar un proyecto de universidad a una provincia a la cual represento. Esas cosas son positivas. Pero la de Santo Domingo, la Universidad Pública de Santo Domingo. Perfecto. ¿Qué decir al respecto, Ramiro?
le vemos problema a todo, dice Diana Jacome, y que eso asusta y que en realidad ellos están trabajando para resolver los problemas. ¿Cómo interpretar esto después de que la periodista le haya preguntado sobre las millonarias pérdidas que va a tener el Ecuador por la crisis de energía eléctrica? A ver, a mí me da mucha pena la señora Jacome, mucha pena, porque se ve que no tiene idea de lo que está haciendo. Es decir, le preguntan, la periodista le pregunta, le dice, oiga, la Cámara de Industrias dice que se van a perder 20 y pico de millones de dólares diarios. La Cámara de Comercio de Quito dice que se van a perder 10 millones diarios. El concejal tal, 8 millones, que también eso es especulativo. O sea, la periodista está sacando cifras como de la nada, ¿sí? Es obvio que estamos perdiendo decenas de millones de dólares. Es obvio. O sea, no necesito tener de fuente a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Industrias o al concejal X. No, es evidente que estamos perdiendo miles de millones de dólares por los apagones. Eso le están preguntando a doña Jacome. Ve a doña Jacome. Calma. ¿Qué opina usted de las pérdidas económicas que producen los apagones? Y la señora dice, no, verá, estamos dando becas. Hemos sacado a la policía a territorio. Está funcionando ya la universidad de mi provincia. Ey, doña Jacome, calma, paz de Dios. Le estamos hablando de las pérdidas de los apagones. Ah, no, pues no seamos tan negativos. O sea, te juro, da pena porque me imagino que entre 18 millones de ecuatorianos habrán millones de mujeres mucho más competentes que la señora Jacome para ir a hacer, para cumplir esa función. Me siento incómoda hasta por la señorita periodista, porque ella trata de volver al punto con cierto miedo, ¿no? Es decir, no sé cuál sea la línea editorial del medio que le está entrevistando, pero con cierto miedo le dice, vea, señora Jacome, alma de Dios, paz, volvamos al tema de las pérdidas por los apagones. Y claro, la señora Jacome no tiene ni idea de eso, no tiene ni idea de la respuesta, y la periodista incómoda, a ver, es parte de lo que está pasando en el Ecuador. La periodista hace una pregunta, la señora Jacome no la responde, responde otra, como que todos los televidentes fueran idiotas. Y eso es brutal. Y para abordar justo lo que manifestó también Diana Jacome, asesora presidencial, en torno a que están trabajando en el tema de la inseguridad, se ha planteado y parece que ya va a haber luz verde en torno al juicio político en contra de Mónica Palencia, ministra del Interior, por, entre otras cosas, la grave crisis de inseguridad que vive el Ecuador. Si bien es cierto, han mostrado unas cifras de reducción de muertes violentas, Ramiro, ha habido un incremento exorbitante en el tema de las extorsiones. Veía las cifras de principios de año y de gestión de Daniel Noboa y habían aumentado en un 475% en Guayaquil. De por sí, en el año 2023 ya habían crecido casi 3 veces las extorsiones en Guayaquil, y así es a nivel general de todo el país. Con todo esto, Ramiro, ¿cree que pueda tener un avance para ya decirles a las autoridades que trabajen por la seguridad? ¿O es como el discurso de Diana Jacome, decir que sí han estado trabajando por la seguridad en estos últimos meses? Bueno, la señora Jacome tiene el nivel intelectual de un perifoneador de campaña política, pues, o sea, la señora es como haber puesto un perifoneador en una camioneta, repite lo mismo, y claro, como es grabación, tú no te pones a pelear con el tipo, ni debates con el tipo que perifonea, porque el tipo que perifonea es de chofer, la grabación está en el pendrive. En el tema de la señora Palencia, incompetente también, muy incompetente, absolutamente incompetente. Mira, el Ecuador, como ya nos resbala la muerte, como nos hemos hecho dolorosa e inhumanamente inmunes a la muerte. No nos acordamos que hace 2 semanas acaban de matar a la directora de la penitenciaría del litoral de Guayaquil. Le mataron a tiros, no tenía resguardo policial. Aquí mataron después atentaron, no sé si ha muerto, a una pareja de funcionarios del Servicio Nacional Penitenciario. Entonces, Frank, primera pregunta. ¿Hay seguridad para los propios funcionarios que controlan las cárceles?
hay seguridad. Si el gobierno no puede controlar las cárceles, no puede controlar las calles. Y claro, la ministra anterior te puede decir, yo no soy funcionaria del SNAI. Sí, usted es funcionaria de un gobierno que no sirve para nada. Oiga, pero usted es la ministra del Interior, pues, se ha de poder dar seguridad a los funcionarios del Servicio Nacional Penitenciario, o no le interesa, o no puede. Entonces, que no me vengan a decir que la señora Palencia ha sido una buena ministra del Interior. Debe ser destituida, ha sido muy mala, muy mala. Pero en general el gabinete de Novoa es muy mal, muy mal. No tuvo equipo, el hombre comenzó a gobernar de oído, pensó que este era un paseo, un desfile, y el país se sigue agravando. Es decir, no hay que olvidar que Novoa llega a la presidencia por la terminación del gobierno de Lasso, y Lasso termina el gobierno por corrupto y por incompetente. Y a Novoa lo que le correspondía era terminar el gobierno, al menos con un mínimo de sentido común y de equipo. No tuvo nada, ninguna de las dos cosas. Y ahora pretende una reelección sin decirle al país qué va a hacer y sin ni siquiera estar presente en el país cuando el país lo necesita. En ese contexto, creo yo que también la Asamblea debe funcionar ya como contrapeso, porque a Novoa, a Lasso y a Moreno les permitieron muchas cosas. ¿Por qué? Porque no hubo una Asamblea que funcionara como contrapeso. A propósito del asesinato a la directora de la penitenciaría del Litoral, la cárcel más peligrosa del Ecuador, el hermano estuvo en CNN y entre otras cosas dijo que ella había solicitado seguridad, había manifestado que tenía alertas en contra de su vida y además de eso también dijo que después del asesinato no se habían comunicado las autoridades con la familia, que ni siquiera les habían manifestado unas condolencias. ¿Qué decir al respecto, Ramiro? ¿Y cómo un funcionario público, en este caso de una cárcel, la más peligrosa del Ecuador, comprender que no se le haya dado por lo menos uno de los vehículos blindados que contrataron en los últimos años? ¿Cómo comprender que tampoco les llamen, por lo menos para solidarizarse y preguntarles si tienen seguridad? Porque eso también dijo él, el hermano de la directora. Dijo que no se sentían seguros y que sus vidas todavía corrían riesgo. Ramiro. Porque al neoliberalismo no le importan sus empleados, querido, son descartables. Si mueren, una pena. Si mueren, una pena. Habrá otro que ocupe el cargo. No les importa. A ellos les importan sus negocios. Y si además tienes un neoliberalismo que es evidentemente vinculado a las mafias, ejemplo, esta vinculación entre el gobierno de Lasso, Cherres y la mafia albanesa, entonces no solo es que no te interesan tus empleados, sino que no te interesa tener control de las cárceles porque has cedido ese control a las bandas. Esa es la razón por la cual nadie le dio seguridad a la señora. Esa es la razón por la que nadie le llamó a la familia. No les importa, es decir, entiérrenle y nombren a alguien, encarguen a alguien. Y ese alguien que se encarga tiene que rezar, ese sí tiene que rezar, no para que llueva, tiene que rezar o ponerse al servicio de las bandas para poder sobrevivir. Y esa podría ser una de las explicaciones por qué algunos funcionarios del SNAI inclusive les ha tocado quizás optar por estar en las bandas. Y recuerdo algunos casos, al exdirector del SNAI le encontraron con, si la memoria no me falla, fue droga y armamento. Y de igual manera hay algunos focos en la seguridad pública que está pasando eso. Se debería a la inacción y desprotección del régimen de Daniel Noboa para con esos. Por supuesto, por supuesto. O sea, a ver, ¿quién en su sano juicio trabajaría en el SNAI? También. Puedes decirme, sí, hay mucha gente que por necesidad trabaja y yo te diría, sí, claro, la necesidad hace que uno a veces tome trabajos muy complejos, pero el control del SNAI lo tienen las bandas. Entonces, el buen funcionario supongo que estará lleno de miedo y tratando de no comprometer su seguridad. Y el funcionario cooptado por la banda responde a la banda que tiene el poder en ese momento. Entonces, el SNAI es el reflejo del país. Eso es tierra de nadie. Que me digas que el Estado ecuatoriano ejerce autoridad sobre su propia institución llamada SNAI. Ninguno. Y justo recuerdo que en esa entrevista del hermano
de la directora asesinada de la Penitenciaría del Litoral, también dijo eso, que le habían recomendado los familiares, ellos le habían dicho si podría salirse de la dirección del trabajo, a lo cual ella les había manifestado que el tema y la situación económica es muy compleja como para darse esa posibilidad de salir del trabajo. Y ahí también hay algunos factores que llaman bastante la atención. Ramiro, y en medio de toda esta ola de violencia que vive el Ecuador, ¿podría ya darse las causas entonces para enjuiciar políticamente a Mónica Palencia y destituirla del cargo por no haber cumplido con el plan y por el incumplimiento de funciones? Sin duda, una ministra incompetente. Y es una ministra incompetente en medio de un gabinete de incompetentes. El ministro de Defensa, por ejemplo, completo incompetente. El ministro de Economía. La actual ministra de Ambiente, la señora Manzano, que además es hermana de un personaje que es muy controversial, don Bernardo Manzano. Hermana de Bernardo Manzano, claro. Y sus amigos albaneses. Entonces, caramba, es un gabinete muy malo, muy, muy malo. Tienes ahí al fanático de Esteban Torres, tipo peligroso políticamente, que es viceministro de gobierno. Entonces, no solo, a ver, si la Asamblea quisiera sanear el gabinete, tendría que enjuiciar políticamente y echarlos a todos para forzarle al presidente a que tenga un gabinete mínimamente decente, pero no tiene la fuerza, no tiene la voluntad y tampoco tiene la conciencia limpia, ¿no? Hay muchos asambleístas que tienen un rabo de paja. Ese es el problema. Y a propósito de Bernardo Manzano, que ya nos da el paso para hablar del siguiente tema acerca del narcotráfico, las mafias, principalmente la mafia albanesa. Arranquemos por Bernardo Manzano, que fue ministro de Agricultura de Guillermo Lasso. Bernardo Manzano, que fue uno de los altos directivos del Grupo Noboa durante más de 20 años y quien aumentó los cupos de exportación de banano a Europa, también conocido como el sistema Unibanano. ¿Y por qué lo menciono? Porque en cajas de banano es lo que está llegando la droga a Europa, y a Ecuador le ha convertido en el principal exportador de droga en los últimos años, a raíz de eso. Y también viene el tema de la mafia albanesa con Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lasso, y todo este entramado de corrupción y vínculos con el narcotráfico que algunos analistas han llamado como el más grande en la historia del Ecuador. ¿Qué decir al respecto del papel de la Fiscalía? ¿Está actuando para acabar con las mafias con el narcotráfico? ¿O qué es lo que está haciendo? Quizás es lo que dijo Anderson Boscan, de que incluso le habían soplado a Dritan Jica, principal de la mafia albanesa, para que pueda escapar y no ser judicializado en el Ecuador. Ramiro. Mira, el papel de la fiscal es un papel también turbio, muy turbio, porque se ha dedicado a ser un agente político antidemocrático y a contentar a los florindos odiadores y a la extrema derecha con juicios montados. O sea, la señora es una línea de montaje, al más estilo de cómo se arma un carro, ya arma un proceso judicial, una línea de montaje. Presiona a jueces. Pero en el día a día, o sea, el ciudadano que tiene que ir a presentar una denuncia porque le han asaltado, ¿para qué va a la fiscalía? Claro. ¿Para qué vas a presentar una denuncia? El ciudadano que es vacunado, ¿para qué va a la fiscalía? Si más bien después de que le va a presentar la denuncia, el vacunador le llama y le dice, oye, ¿has presentado una denuncia en la fiscalía? ¿Qué gente buena en la fiscalía? Sí, pero también el deterioro institucional de la fiscalía como consecuencia del erróneo manejo ya profesional de la señora fiscal, que nunca estuvo apta para ser fiscal general del Estado, es brutal. Es brutal. Y un agente político antidemocrático que se salvó del juicio político porque la Asamblea no sirve como contrapeso, porque tiene mucho rabo de paja el común de los asambleístas. Y justamente cómo comprender el juicio político al que Diana Salazar dijo
estar preparada para el narcojuicio, y después vimos los WhatsApps que les llegó a Umayinga, el asambleísta que votó en contra de tan solo iniciar el proceso. No hablábamos ya del juicio, sino de iniciar el proceso de juicio político en contra de Diana Salazar. Estaríamos hablando de presiones políticas por parte de Diana Salazar para bajarse el juicio político al que ella dijo haber estado preparada. Eso es evidente, Frank, si tú te das cuenta que no tuvo los votos, que fue una sesión de la Comisión de Fiscalización totalmente anormal, violenta, incidentada, con un Umahinga que ha tenido además a media familia puesta en empleos públicos en Cotopaxi. Por eso te decía, si los asambleístas tienen rabo de paja, a ver, si el asambleísta Umahinga nombra a toda su familia en distintas instituciones en el Cotopaxi y cae en desgracia Umahinga, ¿quién cae en desgracia? Toda la familia. Toda la familia se va al desempleo. Claro. Entonces, el asambleísta que va a la asamblea para cobrar diezmos o para poner a sus parientes en empleos públicos tiene automáticamente el rabo de paja. Y cualquiera que le acerque un encendedor al rabo de paja le quema. Y la fiscal sabe perfectamente eso. De tal forma que, y hay la mitad de la asamblea puede ser tener el estilo de vida de César Umahinga fácil. Entonces, con ese rabo de paja no pudieron procesarle políticamente a la fiscal. Y la fiscal lo sabía. Por eso se envalentona. Y dice, a ver, que venga el juicio político. El tema es que la fiscal, en este preciso momento, es un agente político antidemocrático. Y lo que hay que esperar de la fiscal a futuro, a enero, básicamente es que pague el precio político que le habrá pedido el gobierno de Noboa por sostenerle en el cargo. Y probablemente ese precio político sea la cabeza de la vicepresidenta de la República. Veamos si mi bola de cristal está funcionando bien, pero yo creo que por ahí va la cosa. En torno al papel de la Fiscalía, recuerdo lo que había pasado hace pocas semanas, me parece que ya llegamos al mes, en torno a lo que le habían encontrado a la cuñada del ministro de Agricultura, Palacios. Le habían encontrado 3 toneladas de droga que tenían destino Rusia, y en Rusia tenía un valor aproximado de 254 millones de dólares. ¿Qué decir, Ramiro, que el proceso parece que se ha dilatado en el tiempo? No fue detenida, fue retenida un momento y luego no ha pasado nada. El ministro no fue investigado, hay empresas detrás. Pero ¿qué decir al respecto del papel de la Fiscalía con estos casos que parecen dilatarse en el tiempo y hacer el mutis por el foro, insisto, teniéndole a la cuñada del ministro de Agricultura, Palacios, inflagrante con las manos en la droga? Ramiro. Verás, mi querido Frank, el mundo de la droga, el mundo de la persecución del narcotráfico es, aparte de espeso, aparte de peligroso, es ambivalente. ¿Qué significa que es ambivalente? Que no puedes acabar del todo con el narcotráfico porque entonces crearías un síndrome de abstinencia. Te estoy hablando en términos hiperbólicos, ¿no? Crearías un síndrome de abstinencia en ciudades como Chicago, como Houston, como Nueva York, que tendrías una violencia incontrolable. Entonces los gringos lo que hacen es tratar de controlar de que la droga entre lo suficiente para que no haya abstinencia, pero no demasiada para que no se perturbe el mercado. Y creo que con la misma lógica actúan las agencias de seguridad en Europa. En esta ambivalencia, a mí no me entra mucho en la cabeza que la fiscal, siendo muy cercana a la embajada americana y a la DEA, siendo muy cercana a la embajada americana y a la DEA, casi un chambelán de la embajada americana, y obviamente el discurso americano y el discurso de la DEA es hay que luchar contra el narcotráfico, bla, bla, y bla, bla, y de pronto sea permisiva con estos juicios, estas capturas. Mira, capturaron un carajal de cocaína en una hacienda en la provincia de Los Ríos y nunca se supo quién era el dueño de la hacienda, ni le interesó a la fiscal preguntar. Ni le interesó a la fiscal preguntar. Entonces, esta ambivalencia, donde quiero llegar, esta ambivalencia que es espesa, que a las personas que no nos interesa el mundo del crimen, más allá de leer novela negra, esta ambivalencia hace que hayan
créeme, Frank, oscurísimos pasillos que hacen que confluyan a veces ciertos intereses políticos de narcotraficantes y económicos que sobre la línea de flotación dicen que son enemigos, pero bajo la línea de flotación hay alianzas nefandas. Ha pasado en el mundo, esto no es cosa que se descubra aquí. De hecho, hay un alto funcionario del gobierno de Felipe Calderón en México, García Luna, que está procesado, el zar antidrogas de Felipe Calderón está procesado en Estados Unidos por narcotraficante, de tal manera que no estoy descubriendo el agua tibia. Lo que te digo es que la fiscal ecuatoriana tiene digamos que esta doble faz, ¿no? Pero por una parte es el digamos que el brazo ejecutor de la Embajada Americana y de la DEA, y por otra parte es muy lenta, por ser generoso en el término que estoy usando, muy lenta en otros juicios relacionados con el narcotráfico. Y esto también da cuenta de una investigación de unos colegas periodistas de el Brasil. Si podemos proyectarlo también, la segunda imagen y luego la primera. El Intercept Brasil y Dropsite, medios de comunicación internacionales, revelaron presuntos chats entre la fiscal general del estado Diana Salazar y Ronnie Aliaga. Aunque estas supuestas conversaciones no son nuevas, según la investigación de estos portales, habría existido un plan para perjudicar a la izquierda ecuatoriana. El reportaje se titula Mensajes filtrados como revela Mensajes filtrados revelan cómo una fiscal vinculada a los Estados Unidos está detrás del ataque contra la izquierda en Ecuador. Y esto fue publicado recientemente el 29 de agosto de 2024. ¿Qué decir al respecto de... Vamos a señalar ahí sí la primera imagen. De acuerdo a los supuestos mensajes de Salazar, vamos a proyectarlo. De acuerdo a los supuestos mensajes de Salazar, Villavicencio era informante del gobierno estadounidense y Salazar, quien aparentemente estaba en contacto cercano con el embajador estadounidense de ese entonces, Michael Fitzpatrick, ayudó a formar la narrativa pública de cómo el partido de izquierda era responsable del asesinato, una maniobra que evitó con éxito que los correístas regresaran al poder, acelerando dramáticamente el vertiginoso descenso del Estado ecuatoriano. Dicta el texto de esta investigación, insisto, de unos colegas periodistas. Podemos intuir, Ramiro, que la fiscal es un agente político y al servicio de Estados Unidos. Sí, es un agente político antidemocrático, sin duda, pero a ver, la ventaja de haber vivido el hecho hace que no necesites la referencia periodística para entender lo que pasó, y tú, yo y el Ecuador entero, quienes lo están viendo, vivimos el hecho, es decir, matan a Villavicencio. Villavicencio también era el chambelán de la Embajada Americana, el chambelán de todo el mundo en realidad, de la Embajada Americana, de Lazo, de Moreno, del que pudiera llegar al bolsillo de Villavicencio. Esa era la realidad. Pero eso no justifica ni de lejos que lo mataran o que su seguridad haya sido deficiente el día del atentado. Y el efecto político de la muerte de Villavicencio fue evidentemente una alteración del comportamiento electoral que terminó favoreciendo a Daniel Noboa, quien entra a segunda vuelta. Eso es un hecho histórico, real. Que la fiscal y mucha gente pensó o que dijo que el correísmo era responsable del crimen. A ver, tienes las declaraciones de Zurita, tienes las declaraciones de alguien relacionado con la familia de Villavicencio, pero además tienes el hecho cierto de que no se enfriaba el cadáver de Villavicencio. Y ya en redes tenías a sus propios coidearios echándole la culpa al correísmo de la muerte de Villavicencio. Hecho que se produjo en 6 horas, es decir, en 6 horas ya el país se había metido esta verdad absurda en la cabeza a través de este rumor infame que se puso a andar, de que el correísmo
había matado a Villavicencio. Y el correísmo no pudo reaccionar a tiempo, es decir, no tuvo un discurso para reaccionar frente a eso. ¿Por qué? Porque la reputación del correísmo, Frank, está asesinada. Si al correísmo le culpas mañana de que explotó una base marciana en la cara oscura de la luna, la gente no dice, no, pero es una idiotez, sino se ha de ser cierto. A ese punto está asesinada la reputación política del correísmo. Entonces, como estaba asesinada la reputación, matan a Villavicencio y la gente, en vez de decir, a ver, si les habrían culpado de la muerte de Villavicencio al servicio secreto, hablo hiperbólicamente, si le habrían culpado de la muerte de Villavicencio al servicio secreto chileno, la gente habría dicho, están locos, oigan, ¿dónde están las pruebas? Pero como al correísmo está tan desacreditado y asesinado reputacionalmente que le puedes colgar cualquier cosa. Entonces le colgaron el crimen, el correísmo no tuvo la idoneidad para reaccionar ni la rapidez en su campaña. ¿Por qué? Porque había sido asesinado previamente durante años desde el gobierno de Moreno en su reputación. Y en consecuencia ya eso está. Por eso es que ahora, Frank, a nadie le interesa llegar a la verdad en la muerte de Villavicencio. ¿Cuál es duro? Porque además no es una cosa menor que haya matado a un candidato a la presidencia de la República, independientemente de quién haya sido Villavicencio. ¿Y sabes por qué ya no interesa llegar a la verdad? Porque además no solamente es el crimen de Villavicencio, es el crimen de los 7 sicarios, de los 8, porque fueron 7 que murieron después en las cárceles y uno que la policía dejó morir el día del crimen. Claro. Que además creen que son gallinazos, ¿no? Que a nadie le importa que se murieron. Pero el punto aquí, Frank, es que a nadie le interesa llegar a la verdad. Porque la verdad que les interesaba meter en la mente del ecuatoriano ya está metido. Y es que el correísmo mató a Villavicencio. Si mañana le acusan al correísmo de vaciar la represa de Mazar, créeme que la gente lo piensa, como lo pensó efectivamente cuando lo dijo alguien del gobierno de Noboa. O sea, el principal problema de la Revolución Ciudadana es, Frank, que su reputación política está asesinada y cualquier cosa le pueden colgar. Antes de finalizar, y como ya es un clásico en el programa, ¿cuál sería la otra verdad de lo que han manifestado tanto el régimen de Daniel Noboa como Diana Salazar, de que están combatiendo al crimen organizado y al narcotráfico? La otra verdad, que espero que no sean tan ingenuos de, por creerse esa mentira, aceptar invitaciones de narcos de verdad. Han sido las apreciaciones de Ramiro Aguilar, abogado, jurista y analista político, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Un abrazo, muchas gracias.